Muy buenos días a todos. Vamos a dar inicio a nuestro comité correspondiente al 19 de agosto del 2015 en Colombia. El día de ayer, la Asamblea de Accionistas Extraordinaria convocada por la Junta de Almacenes Éxito decidió aprobar la adquisición del 18.75% de participación en GPA y del 100% en La Libertad, lo cual pues generaría movilización de recursos por 1.8 billones de dólares. La votación fue 66% a favor, 31.5 en contra, mostrando un gran escepticismo por parte, entre comillas, de inversionistas minoritarios, donde están pues los fondos de pensiones y fondos de inversión extranjero. Con relación a otros anuncios de interés sobre Colombia, JP Morgan incluyó a la economía colombiana como una de las 5 economías emergentes más vulnerables, teniendo en cuenta el desempeño o lo que viene ocurriendo con el precio del petróleo. Entre este grupo también destacó a México, Indonesia, Turquía y Sudáfrica. Sin embargo, queremos resaltar que esto solo es un estudio sobre 20 economías emergentes, no es un análisis sobre todas las economías en el mundo, por lo que pues no hay que decir que Colombia es una de las 5 peores economías en el mundo, sino simplemente basado en este grupo de estudio. Así que hay que tener cuidado con las conclusiones que vayan ustedes a sacar de esta información. Por supuesto, si uno hiciera un estudio un poco más amplio sobre diferentes condiciones, identificaría debilidades en otras economías superiores a las que tiene Colombia actualmente. Con relación a nuestros vecinos, Ecuador decidió declarar zona deprimida a la frontera con Colombia, justificándolo en que nuestro gobierno devaluó intencionalmente la moneda un 50%, para ganar competitividad frente a los productos ecuatorianos, lo cual pues ustedes bien saben que no es cierto. Esto simplemente obedece a las fuerzas del mercado y desgraciadamente Ecuador, al estar dolarizado, no tiene la posibilidad de que su moneda funcione como, digamos, un colchón que pueda apaciguar estos choques externos, y esa es la razón por la cual pues Ecuador está sufriendo actualmente tal vez una desaceleración más fuerte que el promedio de América Latina, si excluimos obviamente a Brasil. Con relación a datos internos, Camacol se muestra relativamente tranquila ante el escenario de desaceleración. Dice que el tema de la construcción no tiene gran riesgo, pues básicamente el 79% de las unidades construidas ya han sido prevendidas y que pues básicamente el nivel de equilibrio es cerca del 60%, por lo que los constructores están más que cubiertos. Y al mismo tiempo el DANE mostró una estadística del sector de construcción positiva para el mes de junio 2015 de manera puntual, con un crecimiento del 24% en el área licenciada frente al mismo mes del año 2014, pero si yo hago la medición ya del primer semestre de este año, pues estamos identificando una contracción del 4.8% en el área licenciada. Con relación a el tema del impacto de la depreciación del peso frente al dólar, el gobierno está estimando que la carga por pago de intereses se incrementaría un 10% medida en pesos, alcanzando los 3 billones. Actualmente recuerden que en el Congreso se está debatiendo el presupuesto del año 2016 y pues queremos ver cómo los legisladores terminan de tramitar este importante proyecto. Por otro lado, el ministro de Hacienda ya no califica como únicamente positivo la depreciación del peso, pues ha identificado efectivamente que tiene su lado bueno, como es el incentivo a la industria local, y su lado malo, como han sido las consecuencias transitorias de la inflación y también pues esa mayor carga por la deuda que estamos enfrentando. Con relación a encuestas recientes, el día de ayer tuvimos oportunidad de conocer los resultados de la encuesta de opinión financiera que lidera la Bolsa de Valores de Colombia y Fedesarrollo, en la que se empieza a destacar que no son pocos los analistas que ya están considerando incremento de tasas por parte del Banco de la República en lo que resta de este año. De hecho, el 38% de los analistas que respondieron esta encuesta consideran que la tasa de interés cerraría por encima del 4,5% actual este año 2015, y cerca de la mitad de esos analistas, un poco menos, 17%, esperaban que ese aumento incluso se llegara a dar en agosto. Esto no quiere decir que sea el único aumento que están esperando, pero sí pues está mostrando que cerca de 1 de cada 5 o 6 analistas consideran que en agosto puede haber un incremento de tasa muy diferente a lo que estamos viendo en los sondeos en otras plataformas de información. Con relación a los activos preferidos por esos inversionistas, se ha identificado que están
más interesados en lo que son los TSURs o en corporativos indexados al IPC y han descartado por el momento hacer inversiones en acciones y en títulos con cupón fijo, teniendo en cuenta pues el escenario actual donde hay incremento de inflación, riesgo de que la inflación se mantenga a niveles altos por varios meses y segundo, el riesgo de que el Banco de la República incremente la tasa de interés este viernes. Con relación a cuáles son los principales riesgos que están identificando, si bien es cierto el tema externo se ha mantenido como el principal riesgo, está llamando la atención que ahora el segundo mayor riesgo que enfrentan los inversionistas está en el tema de la política monetaria en Colombia, llegando a niveles superiores al 24%. Por lo tanto, digamos que aquí esto es otra señal más de cómo se están moviendo las expectativas entre los gestores de fondos y también pues están mostrando que cada vez se cubre más con relación al riesgo de tasa de interés, cerca del 40% subiría, que debería ser una estrategia que se esté implementando. Con relación a noticias pues ya de tipo político, en los acuerdos, en la negociación con la guerrilla de las FARC en Cuba, este movimiento anunció que consideraría o podría anunciar más bien el día de mañana una extensión de del cese unilateral al fuego que viene implementando esta guerrilla desde el 20 de julio. En América Latina, queremos resaltar el día de ayer, manifestábamos las expectativas del nuevo sondeo de crecimiento en Brasil, con contracciones del 2% para este año y 0.15% para el 2016. Y hoy los medios de información están destacando que esta, en caso de que se confirmara, sería la primera ocasión desde 1930 y 1931 que Brasil se contraería por 2 años consecutivos, lo cual pues obviamente es una señal aún más fuerte de la difícil situación por la que atraviesa la mayor economía de América Latina. Con relación a temas positivos en Brasil, la producción de Petrobras de crudo subió el 2.6% frente al mes pasado, alcanzando los 2.14 millones de barriles de crudo. En América Latina también noticias positivas por el lado de Perú, con una colocación de bonos en dólares por 1.25 billones de dólares el día de ayer. Es un prefinanciamiento ya para el año 2016, con bonos a vencimiento de 12 años, cupón 4, un cuarto, 4, un octavo, y tasa de rendimiento del 4.15%. Los colocadores fueron Citigroup y JP Morgan, con una demanda que superó la oferta en más de 4 veces. Entonces esto es importante. Ahí, a pesar de la difícil coyuntura que están afrontando algunos países de la región, los inversionistas externos siguen considerándolos como una buena alternativa de inversión y los excesos de liquidez pues están ahí para ser aprovechados. En Chile, Moody's ratificó la calificación en A3, que es equivalente a un AA menos, básicamente resaltando las bases macroeconómicas de este país, que a pesar de esas reformas que se están implementando para incrementar el gasto en algunos sectores, esto en teoría sería financiado con mayores ingresos, como habíamos manifestado la semana pasada, provenientes de una reforma tributaria del año anterior que pues sacrificó el sector real. Con relación a datos macro en Chile, se conoció que el crecimiento segundo trimestre fue del 1.9%, levemente por encima de lo esperado, pero por debajo del anterior trimestre que fue revisado al 2.5%. Recuerden que ya en Chile se han venido revisando a la baja las expectativas de crecimiento y están por debajo del 3%. Muy parecido pues a lo que podría suceder en Colombia en caso de que la nueva revisión de pronósticos que hizo el Banco de la República se cumpla. En Colombia la expectativa de crecimiento para este segundo trimestre es del 2.8%. En los Estados Unidos, frente a este tema de pronóstico de crecimiento, ayer estábamos hablando de que la Reserva Federal de Atlanta tenía un pronóstico muy negativo de solamente 0.7% para el tercer trimestre. Pues bien, ayer revisó este pronóstico con base en los datos de crecimiento industrial del primer mes de ese trimestre, pasándolo del 0.7 al 1.3%. Esperamos, en caso de que se mantenga esta buena tendencia, por lo menos que la Reserva de Atlanta alcance niveles del 2% en expectativa de crecimiento para tercer trimestre. Y hoy conocimos que la inflación de julio estuvo levemente por debajo de lo esperado en la medición mensual, 0.1%, tanto para la inflación total como para la núcleo, y el indicador 12 meses, el total y el núcleo estuvieron de acuerdo a lo esperado. El total pasó del 0.1 al 0.2, resaltando obviamente esa debilidad de la inflación por los precios del petróleo, y la núcleo estable en el 1.8%. En Europa, finalmente, el Parlamento alemán aprobó con 454 votos a favor, 103 en contra y 14 y 18 abstenciones, el tercer plan de rescate para Grecia,
identificando obviamente una rebelión al interior del Partido Conservador de la canciller Merkel, que puso la mitad de los votos en contra. Con relación pues a lo que es Asia, en China el gobierno anunció 2 nuevos planes, el primero de ellos para empresas pequeñas, haciendo básicamente que paguen la mitad de lo estipulado por temas tributarios hasta finales del 2017, y lo segundo, incrementando los fondos a mediano plazo para los bancos. Y al mismo tiempo el Ministerio de Comercio advirtió que las exportaciones de China podrían seguir cayendo. Recuerden que el mes anterior marcó una contracción del 8%. En Japón, por otro lado, se identificó en julio un crecimiento de exportaciones superior a lo esperado. El mercado esperaba crecimiento del 5.5% y fue del 7.6%, pero mostrando una desaceleración frente al anterior registro, que fue un crecimiento del 9%. Recuerden que ayer se había anunciado un crecimiento, más bien una contracción del PIB de segundo trimestre del 1.6%, y esta nivel de crecimiento de exportaciones pone dudas sobre la recuperación que podría presentarse para el tercer trimestre. Hoy importante ver en los Estados Unidos, ya que se conocieron los datos de inflación, lo que serían las minutas de la Reserva Federal a la 1 de la tarde, y hacia las 9:30 de la mañana lo que serían los inventarios de petróleo. Con relación pues a la reacción del mercado de renta variable, tuvimos una jornada muy volátil en Asia. De hecho, China llegó a caer en las primeras horas de negociación cerca del 3% para cerrar con un avance levemente superior al 1%. Japón, por el contrario, cerró con una caída que lo coloca en los mínimos de las últimas 5 semanas en precios de las acciones en Europa. Algunos resultados corporativos fueron positivos, pero la dinámica del mercado todavía no reacciona, sigue siendo levemente a la baja. Y en los Estados Unidos ayer tuvimos un cierre también levemente negativo, básicamente con información de resultados de Walmart que decepcionó al mercado. Walmart cayó más del 3% durante la jornada de ayer. Eso es todo por ahora, los dejamos con Agustín. Bien, continuamos con la tendencia negativa en el mercado de renta variable local como respuesta o reflejo al comportamiento del mercado internacional. Como hemos observado, pues esta desvalorización motiva a estudiar nuevos mínimos. Importante aquí entonces revisar que durante este año, en marzo del 2015, alcanzamos un mínimo para el índice Colcap de 2.250 puntos. Sería el primer punto importante a tener presente. Ya ir a ver esos niveles que habíamos visto o observado o visitado en el año 2009, donde alcanzamos a estar primero sobre la zona de los 1.200 puntos y después, digamos, una zona bien importante cercana a los 1.000 puntos. Importante tenerlos presentes si el mercado continúa con esta tendencia desfavorable. Por ahora, entonces, digamos que en el corto plazo, para que pudiera existir algún tipo de inicio de cambio de tendencia, pues primero la consolidación de los 1.250 puntos como zona soporte, y después, digamos, una búsqueda hacia la zona de los 1.280, 1.295 puntos como primera búsqueda, digamos, de un cambio de tendencia que por ahora, digamos, en el corto plazo no la esperamos, pero sí es importante tener presentes esos puntos de control, digamos, en el muy corto plazo. Importante destacar, ayer pues se negociaron cerca de 116.000 millones de pesos, de los cuales más del 40% fueron negociados por la especie Bancolombia preferencial, en la cual pues atípicamente se negociaron cerca de 50.000 millones de pesos, pero también es importante destacar que este monto no obedece a una operación puntual, sino se observó, digamos, un movimiento normal dentro de toda la jornada, simplemente incrementada por volumen. Esto pues también se reitera con un número de operaciones de 365, que está muy por encima del promedio diario, que es alrededor de 100. Ecopetrol pues retorna a su promedio normal de 300 operaciones, y digamos, les recuerdo que operaciones intradiarias para especies que sean o que se transen más de 200 operaciones diarias, digamos, es el recomendado. El resto de especies pues continúa transándose sobre ese promedio normal de alrededor de 1.000 millones de pesos. Consecuentemente, pues el ETF y Colcap presenta una desvalorización del 1.63%, y digamos que aquí importante reiterar el mensaje que hemos venido manifestando desde hace mucho tiempo de mantener la cautela sobre, digamos, la gran mayoría de especies. Aquí importante destacar, pues ayer se presentó una valorización de Isagen de cerca de 4%,
está buscando ahí una ruptura de los 3.000 pesos y dos puntos relevantes, pues la consolidación de esta zona soporte aquí de los 2.700, 2.800 en primer lugar, y segundo, que esta ruptura, si se consolida sobre los 2.990 hacia los 3.000, pues podría llevarnos hacia este punto importante también de control, 3.150, 3.100, 3.150. También revisamos pues esta valorización, si obedecía también alguna operación puntual, y aquí lo que se ve es un incremento, digamos, aquí se observa el monto negociado sobre los 4.000 millones de pesos, pero también se ve un incremento, digamos, en el volumen o en la cantidad de operaciones, lo que nos hace pensar que esta valorización pues no obedece a una operación, digamos, una sola operación. Por el lado negativo, pues Bancolombia, la acción ordinaria, que al igual que la preferencial, cae en más del 2%, en este caso pues cae 3.14%, y aquí supremamente importante también revisar esta posible ruptura y consolidación de la parte baja en los 25.000 pesos. Tendríamos que monitorearla en estas jornadas que vienen, porque si hay una consolidación ahí, pues la acción podría, digamos, acelerar esa tendencia negativa y ir a buscar esos puntos abajo de 22.500 a 23.500 pesos. Lo más favorable entonces sería que reingresara a ese canal de 25.000 a 28.000 y pudiera, digamos, mantenerse en un choppy market sobre ese rango por ahora. Eso es todo por ahora, los dejo con Ricardo. Buenos días. En información relacionada con emisores, tenemos, como ya lo ha comentado Daniel, aquí la aprobación por parte de los accionistas del Grupo Éxito a la compra de GPA y Libertad, donde vemos que el 66% de los accionistas, entre comillas, ¿no?, estuvo de acuerdo con la aprobación de esta compra, es decir, el 54,8% pues de casino y el 11,2% minoritarios. Entonces vemos aquí que la gran mayoría de los minoritarios estuvo en contra de esta operación, aquí mostrando un 31,5% en contra de la operación. También tenemos aquí una información respecto a Grupo Argos por información de prensa. Grupo Argos comentó que no tiene ninguna intención de fusionar Odinsa con otra de sus empresas, lo que quiere es consolidarse como una holding fuerte en cementos con Cementos Argos, en infraestructura con Odinsa y en energía con Celsia. Adicionalmente a eso, Grupo Argos comentó que estaría esperando la respuesta de la superintendencia para aprobar su compra de paquete adicional de acciones en Odinsa en alrededor de 2-3 semanas. En relación con Avianca, Avianca ha ganado el galardón al innovador del año 2015 otorgado por Red Hat, gracias a la implementación de herramientas que permitieron una integración de los servicios entre las más de las 10 aerolíneas que conforman esta holding de aerolíneas. Aquí en nuestro reporte de repos, observamos que el saldo en repos cayó de manera significativa en 26.600 millones durante la semana anterior, es decir, como ya se lo hemos comentado el día jueves. Se registró una variación negativa en tanto del menos 4,4%, donde ahora los saldos se ubican alrededor de los 576.000 millones de pesos colombianos. Aquí importante mencionar que esta caída en los saldos de repos se debe principalmente a la caída sobre los repos en la acción de Bancolombia ordinaria, que representó una caída en monto de 20.600 millones de pesos, lo que representa una caída en porcentaje del 22%. Aquí seguido por la acción de EEB, con una caída del 18%, la cual ya no cuenta con, digamos, un monto significativo, por lo que ahora se ubica el saldo de esta compañía en tan solo 5.000 millones, cuando hace alrededor de mes y medio contaba con un saldo de 42.000 millones. Aquí también es importante mencionar que la acción preferencial de Bancolombia tampoco se quedó atrás, presentó una caída en saldo en repos del 10%. También aquí mencionar que en los incrementos resaltamos la acción de Grupo Sura, que mostró una variación positiva del 10%, reflejando un incremento de 5.900 millones de pesos. Recordarles que el día de mañana, después del cierre de mercado, tendremos la entrega de resultados de Avianca y el viernes la teleconferencia. Aquí los dejo con Agustín. Bien, entrando a analizar el mercado mundial de monedas, pues después de varias jornadas de constantes valorizaciones del dólar, vemos ahí
hoy un mercado, digamos, mixto, en donde muy seguramente vamos a presentar una baja volatilidad de aquí hasta la 1 de la tarde, donde van a ser publicadas las minutas de la Reserva Federal. Digamos, el mercado, como ya es tradicional y lo hemos observado, disminuye sus volúmenes de negociación y presenta, digamos, una baja volatilidad. Simplemente destacar que en Turquía, pues es la lira turca es la moneda más desvalorizada del mundo. Esta mañana estaba presentando, a la hora de iniciar este reporte, una desvalorización del 0.92% ante las expectativas negativas que tienen los diferentes operadores en Turquía, de que el Banco Central no va a realizar ningún movimiento para defender su tipo de cambio, el cual se había estabilizado, digamos, durante este año sobre la zona de los 2,76 liras por dólar, y ya, digamos, esta mañana estaba presentando desvalorizaciones fuertes hacia la zona de los 2,85. Sin embargo, hace unos minutos pues se dio a conocer un problema también que está afectando Turquía, que tiene que ver con el orden público, y pues una gran explosión se acaba de iniciar en la zona de Estambul, y eso ha llevado a la lira turca a acercarse a máximos históricos sobre la zona de los 2,9360, que es el punto donde está operando actualmente. Les recuerdo que Turquía es importante en los mercados emergentes, y de hecho ayer también, o junto con Colombia, fue clasificada, digamos, dentro de los países más vulnerables ante estas volatilidades que están presentando los mercados emergentes. En lo que tiene que ver con el euro, pues por ahora, digamos, se mantiene sobre la zona, respetando esa zona alta del 1,12, y por ahora la tendencia intradiaria nos lleva a pensar que podría ir a visitar o por fin ir a romper el 1,10, muy a la expectativa entonces de lo que ocurra a la 1 de la tarde en Colombia, en Estados Unidos, donde va a ser publicada las minutas de la Reserva Federal, y digamos ahí podríamos a esa hora, empezar a observar una alta volatilidad en los mercados después de esta lectura que, como ustedes saben, va a ser muy clave para prever el movimiento de la Reserva Federal en el mes de septiembre. Lo que tiene que ver con México, pues la tasa fix continúa aumentando. La tasa para el día de hoy se encuentra sobre 16.43. Les recuerdo que la subasta extraordinaria de 200 millones de dólares por parte de Banixco se debería activar cercano si el peso mexicano, alcanzara a estar ya sobre el nivel de 16.50. Este nivel, pues les recuerdo, es un nivel objetivo que hemos planteado ya hace mucho tiempo, y más importante aún, el siguiente nivel que vemos ya para fin de año, que es de 17 pesos mexicanos por dólar. Esta expectativa también, digamos, está acompañada de varios operadores en México que prevén ese tipo de cambio, y adicionalmente, pues ayer se dio a conocer en algunos análisis que se espera en el plazo menor a un año que el Banco Central de México en promedio incremente sus tasas alrededor de 100 puntos básicos. Estas dos expectativas, pues digamos, son bien importantes también para Colombia y relevantes. Les recuerdo por el spread que tenemos con la deuda de México y lo altamente correlacionado que se ha vuelto nuestro mercado local con el mercado mexicano. Mercado, adicionalmente, pues estará atento hacia las 10 de la mañana hora mexicana. Agustín Carstens dará algunas declaraciones en un evento en la Ciudad de México, y pues el mercado muy atento a tratar de leer las expectativas que él tiene referentes al tipo de cambio y la tasa de interés. Bien, en lo que tiene que ver con el peso colombiano, pues ayer por fin llegamos a ese primer objetivo que teníamos de 3.000 pesos. El mercado, digamos, ha estado operando sobre los 900 millones de dólares, y al igual que el resto de mercados, pues digamos, hoy esperaríamos que el peso colombiano no vaya a presentar, digamos, fuertes volatilidades, que esté ahí sobre ese rango que incluso presentamos en la jornada de ayer, 3.020,
3.000 a 3.020 máximo, pensaría. Y obviamente hacia la 1 de la tarde el mercado Next Day podría presentar altas volatilidades. Sin embargo, hay factores que están, digamos, motivando aún más ese objetivo de largo plazo que hemos planteado ya hace mucho tiempo sobre los 3.200 a 3.200, y son declaraciones del ministro de Hacienda el día de ayer, donde mencionó que muy seguramente no era necesaria una intervención en el tipo de cambio. Otros comentarios adicionales que ha manifestado al respecto, donde, digamos, da cierta parte de tranquilidad en cuanto a que no les preocupa, digamos, ese tipo de cambio tan alto. Nuestra visión, entonces, continúa siendo la misma. Todos los retrocesos, oportunidades para seguir comprando, la expectativa mundial del dólar continúa siendo la misma, y digamos, el DXY, digamos, podría impulsarse hacia la zona de los 100 puntos. Adicional, pues, para Colombia, el tema o el comportamiento que está presentando el petróleo, que les recuerdo, nuestro precio objetivo se modificó de 30 a 35 con nuestra expectativa bajista que continúa, digamos, siendo la misma. Y datos que en la mañana de hoy ayudan a impulsar o a dar impulso a esa presión bajista, que tienen que ver con datos que se conocen de la OPEP, donde varios miembros han aumentado, como Irak y Angola, han aumentado su producción durante los meses anteriores, y de hecho Angola ya anunció en las previsiones previas que muy seguramente durante el mes de octubre exportará su mayor producción en los últimos años. Para el día de hoy a las 9:30 pues va a ser conocido el dato de inventario de petróleos en Estados Unidos, donde el mercado espera una variación negativa de 820.000 barriles en petróleo, y por primera vez una variación mayor en gasolina, negativa también de 1.250.000, un número mayor el de gasolina que el de petróleo. Arabia Saudita pues también dio a conocer su producción para el mes de junio, un aumento de más de 400.000 barriles diarios, donde deja su producción diaria en cerca de 7.365.000 barriles para junio, frente a los 6.900.000 que había exportado durante el mes de mayo, perdón. Todos estos datos pues nos hacen prever que el rango de variación y más los datos, de Cushing, Oklahoma, nos hacen prever que el dato que se va a presentar en la mañana de hoy va a ser un poco inferior al dato esperado por el mercado, de menos 1.500.000 a menos 2.500.000 barriles. Ahí podríamos ver un leve movimiento alcista en el mercado intradiario, buscando la ruptura de la zona de los 42.60, 42.80. Sin embargo, digamos que esas noticias fundamentales que acabo de comentarles pesarían más en el tema estructural, y esperaríamos, después de conocerse los datos de la FED, si son favorables a esta tendencia bajista, ver la ruptura esta tarde del nivel incluso de 41 acercándose a los $40 el barril. Eso es todo por ahora, los dejo con Daniel. Bueno, entrando al tema de renta fija, hoy estamos viendo algo de valorizaciones en los mercados de referencia en el mundo. Recuerden que ayer estábamos viendo un comportamiento atípico en el que tanto las acciones como los bonos perdían. Hoy estamos viendo algo de ganancias en el mercado de renta fija. Ayer Bloomberg destacó una caída en los volúmenes de negociación de los bonos emergentes durante el segundo trimestre de 2015, equivalente a un 27%, frente al mismo periodo del 2014, mostrando obviamente la apatía por parte de varios inversionistas ante el riesgo que significa pues estas alternativas. Y pues hoy estamos viendo algo de, como al mercado le gusta decirlo, flight to quality, buscando pues bonos del tesoro y algo de bonos alemanes y franceses, pero pues no de manera contundente. Recuerden pues la aprobación del Parlamento alemán del tercer plan de rescate por una amplia mayoría, aunque pues llamaba la atención que la mitad de los votos en contra provinieron del Partido Conservador de la canciller. En Estados Unidos, importante hoy, como manifestamos, minutas de la FED,
1 de la tarde, para evaluar nuevamente si hay un cambio en las expectativas del mercado en cuanto a la posibilidad de incremento de tasas en septiembre. Actualmente esa probabilidad está cerca del 45%, la semana pasada alcanzó un mínimo del 39%. Con relación a lo que es Colombia, la semana pasada habíamos mostrado unos gráficos donde identificábamos que la inversión extranjera entonces se mantenía durante el mes de julio con ingresos importantes, cerca de los 300 millones de dólares, y lo que tuvimos pues ya el día viernes con la información del Banco de la República era identificar en qué plazo había ingresado esa inversión y básicamente están apostándole a largo plazo. Mientras tanto, pues queremos destacar que esas expectativas de incremento de tasa para el próximo viernes se han incrementado, como manifestábamos al comienzo del comité. En la encuesta de opinión financiera de la Bolsa y Fedesarrollo, mostraba que cerca de 1 de cada 6 analistas consideraban, o de gestores de fondos más bien, consideraban que este viernes podría haber un incremento de tasa de interés. Eso es todo por ahora, los dejamos con Felipe. Buenos días a todos. En el tema TES seguimos con nuestra visión de tasas al alza, más ahora que se presentarán las minutas de la FED a la 1 de la tarde, como bien lo dijo Daniel, y nos acercamos a la reunión del Banco República el viernes y ha subido la expectativa de subida de tasas. Es por eso que seguimos manteniendo nuestra visión de venta entre el 7.30 y el 7.23, con objetivo de ruptura 7.38, 7.5. Vemos como también los bonos mexicanos de 10 años han incrementado su tasa, ya no están operando por debajo del 6, sino están operando más o menos al 6.05, 6.06, y vemos cómo los tesoros americanos negocian en estos momentos al 2.22, yendo a buscar niveles altos también debido a la publicación de las minutas de la FED. Por eso no cambiamos nuestra perspectiva, creemos que es riesgoso hacer posiciones largas en este momento en el mercado y por eso llamamos a la cautela y más bien hacer posiciones cortas. Recuerden, hoy hay subastas de TSVRs de 3, 10 y 20 años por cerca de 250.000 millones de pesos, lo cual no debería tener un impacto importante en el mercado. El impacto va a ser las minutas de la Reserva Federal y la reunión del Banco República el próximo viernes de esta semana. De resto, desearles a todos un excelente día y muchas gracias por participar en nuestro comité diario.